Muy bien, Shabbat Shalom, Jabrim. La grabación está en proceso. Saludos a todos los que están aquí y a los que nos van a ver en diferido. Vamos a continuar directo con la mitzvah 147. Lo hemos dejado aquí. La vez pasada estuvimos hablando precisamente de no secularizar lo que es sagrado, de precisamente incentivar a los varones a estar en su rol al que Dios les ha llamado y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta mitzvah 147 empieza diciendo, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer la carne de los Kodashim Kalim. A ver, esto es un concepto que no es que salga exactamente en la Biblia. Kodashim Kalim literalmente significa las cosas sagradas que son ligeras. En pocas palabras, que son de menor grado de santidad. O sea, sería la traducción. Y dice Kodem Zrikat Hamayim, antes de que se asperja la sangre. Entonces está basándose en la mitzvah, en la misma mitzvah que hemos estado estudiando ya desde antes. En este caso, pues Maimónides dice que esto tiene que ver cuando el mandamiento afirma Lo tujal lehol bish areija, o sea, no podrás comer en tus puertas. Nitzvoteija, tus cosas voluntarias. Acuérdense que las nedavot son partes de los sacrificios de Shelamim y por muy voluntarios o por muy propios que parezcan, están regulados por un mandamiento divino y ya dejan de ser cosas solo nuestras y empiezan a ser de Dios. Porque todo esto empieza a llamarse Kodesh. Entonces, básicamente esto entra dentro del esquema que hemos estado hablando, de que las cosas una vez empiezan a entrar en comunión con Dios, ya no pueden entrar en comunión con el mundo. Y eso ya lo sabemos. Lo que pasa es que es muy bueno también notarlo a través de estos mandamientos que parecen a veces para muchos todavía demasiado alejados del concepto de gracia o el concepto de salvación o lo que sea. Y resulta que es que en cada uno de estos mandamientos y de los límites que Dios les puso, estamos viendo dónde se inspiraron los apóstoles, o más bien, lo voy a decir de otra manera, cómo la inspiración divina guió a los apóstoles para que pudieran ver en estos mandamientos los grandes principios de los que luego nos hablaron. Porque aquí precisamente pudiéramos disertar acerca de no tener la comunión con las tinieblas. Está aquí implícito, porque si ya es Kodesh, por defecto ya no tiene uso secular. Y eso es una de las grandes desafíos que tenemos nosotros. Es una búsqueda continua, porque para Dios, quiero que sepan que para Dios ya somos Kodesh. Para Dios somos Kodesh, porque somos piedras vivas que somos parte de su templo. Por lo tanto, dicen, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo de Ruach HaKodesh? Eso desde la óptica de Dios nos hace Kodesh. Nosotros sabemos dentro de nosotros mismos que todavía no es que seamos perfectos y que de hecho si le ponemos un poco de atención a nuestra carnalidad y a nuestra vida, parecemos como que todavía más de afuera, como que a veces más tamé que Kodesh, pero esto es algo que Dios ha determinado así. Y nosotros no podemos estar luchando contra lo que Dios ha imputado. Acuérdense que esa es la implicación gigante que tiene lo que le dijo Hashem a Pedro en la visión. Lo que Dios ha hecho Tahor, no lo llames tú Tamé ni Hol. Y repito, cualquier creyente en sus primeros pasos es clarísimo que no va a estar al estándar más ideal de lo que uno pudiera llamar Kodesh, pero para Dios lo es. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que algunos malinterpretan y explotan esto para mal. Por ejemplo, ayer hablaba casualmente de este grupo que surgió, que se llaman Salvos Siempre Salvos, y se agarraban de unos cuantos versos como suele pasar, ¿no? Un verso allí, un verso allá, que aquí pone, que aquí dice, y esta gente decía que, bueno, que ya ellos eran redimidos y que si pecaba, pecaba era el cuerpo. Resulta que con ese pretexto que suena tan bíblico, ¿no? Y que es un poco lo que estoy hablando ahora, porque nosotros pecamos, pero delante de Dios, Él nos ve como Kodesh. Es una cosa para procesarla, ¿eh? Porque la diferencia es que nosotros no nos vamos a afianzar ni a deleitar en el pecado.
Si pecamos, pues nos arrepentimos y sabemos que hemos hecho mal y vamos ante Él. El problema de esta secta de salvo siempre salvo es que ellos pecaban deliberadamente porque decían que el que pecaba era el cuerpo, que ellos con la mente servían a Dios. Esto es el problema de andar leyendo así, literalmente. Y hace poco, esta tarde, hace unas horas, he hecho una publicación, bueno, fue en el mediodía casi, hice la publicación donde les decía, ¿no? La palabra de fortalecimiento, una palabra de consuelo, porque ¿qué pasa? Que mucha gente hoy está cayendo también esto de creciendo en gracia son los parecidos a los de salvo siempre salvo, claro que sí. ¿Qué pasa? Que hoy en día estamos enfrentándonos a algo que hay que tener mucho cuidado y es la lectura hiperliteral. Con mucho cuidado con esto, ¿no? Porque, eh, ¿qué pasa? Que la gente se piensa a veces que basta leer en castellano la Biblia, inclusive que no se trata solo del castellano, que se trata de si lo lees en griego, si lo lees en hebreo. No se trata ahora de que sepas el idioma y ahora sí sabes palabra por palabra. No, el asunto es que captes cuál es el trasfondo de las cosas, ¿sabes? El trasfondo de las cosas. Porque, por ejemplo, Pablo dijo, bueno, sería no comer carne ni beber vino. O sea, cualquiera que lee eso, ¿qué va a pensar? Que Pablo está diciendo que no comamos carne y no bebamos vino. Pues no está diciendo eso. Pero para poder entender, si tú tomas ese verso así aislado y aquí pone, pues mira, creo una nueva secta automáticamente. ¿Me explico? Creo una nueva secta y digo, bueno, mira, los que no comen carne ni beben vino, porque Pablo dijo que bueno, no sería comer carne ni beber vino. No está diciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder explicar por qué a pesar de que ahí dice eso, no dice eso, las personas tienen que comprender los giros idiomáticos, las ironías, las sátiras, digamos, el trasfondo de una frase, porque Pablo también dice, así aparentemente dice, yo con el cuerpo sirvo al pecado y con la mente sirvo a Dios. Cualquiera, repito, que sea una persona creyente sensata, sabe que eso no es una afirmación real, no es una realidad a la cual te vayas a adherir con todas las fuerzas y a defenderla, que fue lo que hizo esta secta, porque todos sabemos que nuestro Señor y Maestro dijo que no podíamos servir a dos señores. Si tenemos eso presente, tú vas a decir como Pedro, Señor, yo no voy a matar ni a comer. Esto tiene que ver con otra cosa. Segurísimo que no es eso. ¿Tú te imaginas que Pedro se tome la visión literalmente y apenas se acaba la visión sale derechito a sacrificar y a comer cerdo y a pescarse unos buenos camarones y hacerlo? Porque es que Dios le dijo mata y come. Pedro sabía que no se refería a eso. Ese es el gran ejemplo de que ya puedes tú estar leyendo o escuchando algo y tú dices, vaya, esto no va a ser literalmente así. Por ejemplo, a propósito de lo que compartí sobre México, la frase que escuché, México que se sumerja, todavía la estoy pensando, porque alguien me ha preguntado, ¿qué tiene que ver? ¿Será la política? Se dice, no, no, no sé, solo he escuchado eso. Pero no, si ustedes se fijan, no he querido insinuar nada respecto de qué puede significar esas palabras. Lo único que sé es que la escuché. Pero, ¿qué implica en la práctica? Todavía lo estoy pensando. Pedro tuvo esa visión y se quedó pensando qué sería la visión. ¿Qué me habrá querido decir el Señor con esto, no? Es un poco raro. Y sobre todo que para esos días, y bueno, y sabemos, ¿no? Que hay noticias de sequía, como ya lo dije hace un momento, pero dice, vaya, suena hasta paradójico, ¿no? Si hay sequía, ¿cómo se ha sumergido? Y todo eso lo he estado pensando, pero yo sé que quiere decir alguna cosa más. Por eso lo único que sí pude decir fue, prepárense y ya está, porque esto sonó, repito, a una cuestión muy seria. Y ya está, es lo único que podemos decir, ¿no? Ahora que puede ser que de aquí a mañana me venga de parte del Señor una comprensión más clara de qué quiso decir esa frase, pues yo se lo he preguntado al Señor, ¿qué quiere decir esa frase? Pero así es. Dios le mostró un velo a Pedro con unos animales y sabemos que no era lo que quería decir.
pero hombre, hay algo, hay un trasfondo, entonces no podemos quedarnos nosotros atascados. Es que aquí pone, hay que hacer el ejercicio de contexto, el ejercicio de trasfondo, porque repito, nunca se les ocurra pensar que los apóstoles están hablando algo diferente o contrario de lo que enseñó Yehoshua. Porque si eso pasara, sencilla y llanamente ya no pueden ser llamados apóstoles. Porque un shaliach en Israel no tenía derecho a pensar o hacer cosas que fueran en contra de la voluntad de su Señor. Entonces tú te imaginas a Yehoshua nombrando personas que lo van a suplantar y van a llevar un mensaje contrario al suyo. Es que no tiene eso ningún sentido. Yo estoy escuchando cada vez más gente diciendo como que los apóstoles iban por un carril y Yehoshua iba por el otro, como que Yehoshua está separado de los apóstoles como que se pusieron a inventar un montón de cosas que Jesús no dijo. Cuidado con ese tipo de pensamientos. Cuidado, cuidado. Si tú lees una palabra de Pablo, un versículo, acuérdate lo que dijo Pedro. Hay cosas difíciles de entender, pero que los indoctos, los idiots, las personas inexpertas, pero que además de inexpertas se nota que tienen un afán, una ansia viva por salir y decir, impresionar o figurar. Dice que esa gente tuerce esas palabras, así como el resto de las escrituras, para su propia perdición. Porque entonces dice, no es que aquí lo pone y no me vas a sacar de aquí. Y aquí lo pone en la Biblia y yo lo creo. Bueno, ya, vale, déjalo. ¿Por qué no está razonando? Entonces, cuidado porque de cada palabra que podamos encontrar se sale una secta distinta. Como lo ha dicho aquí, por ejemplo, también, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar. Bueno, ¿tú qué te piensas? ¿Que Pablo está diciendo que coma cerdo y camarón o culebra o cualquier cosa? No, eso necesita contexto. No es porque aquí lo pone, ya así es como yo me lo imagino, sin contexto, sin trasfondo, sin comprender, de ironía, sin nada. Pues resulta que no es así. ¿Me explico? No es así. Y hay muchos textos, repito, muchos textos que si te los tomas literalmente, es que salen millares y más millares de sectas. Pues no funciona de esa manera, ¿no? Dice, esto del grano de mostaza, claro, imagínate tú que Jesús dice, si tienes fe le dirás a la montaña, pásate. Y hay gente que alguna vez creo que lo comenté diciendo que si no han pasado las montañas porque luego es cuestión de estética, que a mí me gusta aquí y a ti te gusta allá. Eso lo he escuchado. ¿Cómo va a ser? Que entonces es cuestión de estética y por eso nadie mueve ni una montaña. Vamos, estas son muchas ganas de querer engañarse, pero con gusto, ¿eh? Increíble. Dice, Dios en estos tiempos puede hablar audiblemente como muchos lo hacen ver hoy en día, o sea, es como si tuviera una conversación a cada rato que dice, Dios me dijo, hombre, esto es una cuestión polémica, a ver, que en alguna ocasión lo he dicho, Dios sí puede hablar audiblemente. Ahora, cuando decimos Dios, a ver, recordemos que Dios tiene mensajeros. Lo que pasa es que a veces, cuando esto pasa que Dios me dijo, ocurre, de hecho, de varias maneras, pero hay dos fundamentales, que no, tres, voy a ser muy puntual. Son tres maneras fundamentales en las que de parte de Dios procede una palabra para nosotros, pero no es nunca con la intención de decir, me habló Dios y ahora soy mejor, soy espiritual, soy superior. A ver, si eso te pasa por la cabeza, ya estamos mal. Si tú llegas a escuchar una voz, si llegas a tener un sueño y se hace realidad, una visión, una palabra y se hace realidad, cuidadito, por favor, con creerte superior. Cuidado, si esa idea te pasa, pues mira, deja que se vaya, pero bien lejos, y ponle un ventilador para que se vaya más lejos. Nunca se te pase por la cabeza pensar que ahora estás en otro nivel o en otra situación. Recordemos que si somos llamados a ser profetas, que es lo que dice la Escritura, somos simples comunicadores. Comunicadores. No tenemos ninguna participación propia en eso que pase, que sea sobrenatural, que sea milagroso, lo que sea.
Entonces, sí, Dios puede hablar audiblemente, puede dar un sueño, puede darte una visión, por supuesto que sí, pero cuidado con cómo te vas tú a sentir, cómo lo vas a abordar, ¿vale? Que lejos esté de ti gloriarte de eso. Pablo lo dijo, ¿no? No conviene gloriarme ni nada, voy a venir simplemente a hablar de las visiones y las revelaciones de Dios. Yo me gloriaría solo de ese hombre que vi en la visión que Dios lo trajo y todo, a ver cosas maravillosas, pero de mí nada. Pero ni eso, porque no puedo separar una cosa de la otra, ¿no? Pero así que mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con esta parte, porque precisamente por creerse especiales algunos, pues se han terminado derivando en otro lado. Así que mucho cuidado. Bien, volvamos. Entonces, acerca de los Kodashim, estamos hablando de que nosotros somos Kodashim y todo, por eso terminamos hablando de todo esto, ¿no? Y lo ha relacionado Maimónides con los Nedavot, que son las ofrendas voluntarias, que ya no son tan propias, como lo dije, por eso también nos vinculamos con el tema. Y vamos a pasar entonces a la mitzvah 148. Lo tujale hol bishareja trumat yadeja. Bueno, ya saben que Maimónides ha desglosado todos los componentes de un solo mandamiento, que están todos en un mismo versículo, pero él va desmenuzando palabra por palabra. Y ahora aplica la misma regla, pero para hablar de la trumat yadeja. Acuérdense que la truma es como el brindis, para que nunca se los olvide. Una truma traduce en ofrenda alzada. Bueno, sí, ofrenda alzada, pero ¿eso qué es? La truma, dentro de las cosas que tiene, que está muy vinculada con una nedavá, es que la truma es extremadamente espontánea, voluntaria y con mucha alegría, con mucha satisfacción. Por eso les hago la comparación con el brindis, pero ojo, voy a ser más preciso, que esto lo he explicado relativamente hace poco. Eso es como cuando tú estás en una cena y dices, bueno, yo mando esta ronda de vino y hagamos un brindis, y tú asumes y compartes por todos, ¿ok? Ese momento. Y bueno, va por cuenta mía, yo pago, ¿sabes? Y haces esa invitación completa y todos participan. Eso es una truma. Es una truma. Entonces, por eso dice una truma de tu mano, trumatia deja, porque esto es una extensión de la nedavá. La terumá como tal no tiene un sacrificio específico, ni tiene muchas especificaciones, ¿no? Pero bueno, al ser parte del ámbito de la nedavá, pues se va a regular como una ofrenda voluntaria. Aquí explican que, bueno, esto se asocia a veces con los bikurim, bueno, esto lo dicen, esto es una opinión, ¿no? Y explican pues que básicamente en este versículo no se ha dejado, digamos, algún tipo de distinción entre lo precedente y la palabra presente, que sería trumatia deja. Bien, entonces, bueno, aquí no se comenta más nada relevante, simplemente se dice pues que tiene que ver con los bikurim. Pero bueno, fíjense ustedes, vamos a detenernos un poquito aquí. Ya sabemos que los bikurim son los primeros frutos de cosecha, principalmente del trigo, pero también en principio de los 7 productos nativos de Israel. Acuérdense que hablamos de eso hace poco, ¿no? Pero eso no quiere decir de que, por ejemplo, una persona como Truma diga, bueno, yo tengo tomates y aunque no son productos de la tierra de Israel, voy a hacer una Truma y lleva los bikurim de algo que no estás obligado. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando los fariseos donde daban el diezmo del comino, del eneldo, ¿sabes? No estaban obligados, lo estaban haciendo como una truma y estaban sujetando al diezmo esas especies, repito, que no estaban obligados. Pero ojo lo que estamos estudiando. Eso, aunque venga extremadamente voluntario y sea un extra, sea un plus, no le puedes dar un uso cualquiera. Una vez se ha dedicado, se ha perfilado hacia lo sagrado, no puede volver a ser secular. Hace poco leí eso, creo que fue ayer, alguien lo publicó, no me acuerdo quién es, me disculpa que no me acuerde, ¿no? Pero alguien dijo, citó este versículo que está ahí en el Evangelio, el que toma su hacha y mira hacia atrás no es digno.
mejor no vayas, ¿sabes? Pero bueno, Joshua nunca ha dicho eso, mejor no vayas. A ver, nos está enseñando precisamente no a buscar el pretexto de no ir. Siempre la Torah nos va a mandar a ir. Lo que te está diciendo precisamente antes de que empieces es asegúrate, prepárate por favor, porque ya sabes que cuando tomas el asadón no va a ir vuelta atrás. Y si te vas a estar volviendo atrás, mira que no te vaya a pasar como en Egipto, que muchos se habían vuelto en sus corazones, lo cual al final quiso dejar claro o dejó claro que no habían salido de Egipto nunca. Físicamente estaban ahí, pero sus corazones, sus pensamientos seguían comparando y anhelando que si las cebollas, que si los ajos, que si los pepinos y todo lo demás. Cuidado, sabes que no hay vuelta atrás. Por muy voluntario que sea algo que estás haciendo, bien dice la palabra y con esto lo remato. Todo lo que hagáis, todo, absolutamente todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. Así que este versículo lo voy a escribir para resumir estos dos mandamientos que estamos hablando. Todo en mayúscula, lo que digáis o hagáis, hacedlo como para el Señor. Eso es muy importante, es una regla de vida, es un estándar, es un umbral, porque te está dando una motivación superior. No es una motivación de que vas a estar mejor, vas a estar realizado, vas a ser exitoso. No, no, que lo estás haciendo como si Él estuviera ahí delante de ti. Eso es muy importante, porque, por ejemplo, todos nosotros nos tenemos que, digamos, meter en lo que hacemos. Supongamos tú haces algo, un trabajo cualquiera, y entonces dices, ¿por qué lo haces bien? Bueno, las respuestas pueden variar muchísimo, ¿no? Podemos tener, bueno, porque me interesa la calidad, porque me gusta la excelencia, porque quiero que el cliente se sienta bien, porque es que, bueno, así lo aprendí. Bueno, las respuestas que seas. El asunto es que hay algo que te mueve a hacerlo excelente. Muy bien. Aquí Dios está diciendo que Él debe ser el motivo por el cual hagas todas las cosas excelentemente, inclusive las que parezcan muy, pero muy cotidianas y muy personales. Pues hazlo todo, todo lo que hagáis, todo lo que digáis, hacedlo todo como para el Señor. Cuando tú te pones a Hashem, como dice el Salmo, pondré a Hashem delante de mí siempre, frente a mí, lo tienes como una guía, como una diana, y eso te va orientando precisamente en la vida hacia qué, cómo hacer tu reacción, lo que proyectas hacia afuera. Me pregunta, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, correcto, muy bien, eso está en Hebreos 10:39, sino de los que tienen la fidelidad para preservación del ser. Me pregunta Carmita, sí, pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. ¿Quién definió los 7 productos? Bueno, porque se entendió precisamente, y esto es muy importante la pregunta, pero es muy lógica. Resulta que cuando entraron a la tierra de Israel no había otras cosas, ¿sabes? No, no había más. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, con todo lo que ha pasado con la migración, que vamos, estamos comiendo árboles, frutos y vegetales que no son de donde nosotros hemos nacido, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que llevar semillas y traer semillas de un lado al otro ha hecho que, bueno, que tengamos a veces la impresión de que en Israel se encontraban todos los frutos. Por ejemplo, me sorprendió que mi cuñada trabaja en bueno, algo que tiene que ver con alimentos, con frutas y eso, y resulta que le ha regalado a mi esposa mango de Galilea. Y dice, a ver, mango de Galilea, pero ¿de cuándo hay mango en Galilea? Para que se den cuenta, mango en Galilea, dices, eso es exótico, ¿no? ¿Qué hace un mango ahí? Pues eso, entonces, en aquel entonces se entiende que no había otra cosa, no crecían más cosas. Y si tú echas a retroceder hacia atrás,
hay muchas cosas que yo, por ejemplo, sinceramente les digo, yo no conocí el kiwi sino hasta cuando tenía tal vez 15 años, 16 años. Yo no sabía que el kiwi existía, ¿sabes? Y ya yo para esa época, retrocedan a los 90 por ahí, empecé a verlo en publicidad, en comerciales, en la televisión, y yo decía, vaya, ¿y esa fruta qué será? ¿Sabes? Ni idea. Y así hoy en día, bueno, hay tantas frutas que van saliendo que ni siquiera teníamos idea de que existían, ¿no? Entonces, viajando hacia atrás, en Israel solo se cultivaban en principio estos 7 productos, que de hecho no todos son árboles. Y aún dentro de esos 7 productos, como lo expliqué hace relativamente poco, no todos se llevaban como diezmos. Por ejemplo, había diferencia entre el dátil del valle y el dátil de la montaña. Y estaba el olivo de la montaña versus el olivo del valle. Y claro, todo esto tenía que ver precisamente con lo que era considerado comestible de calidad, porque pareciera que todos los árboles y todos los frutos a veces son comestibles y ve tú a saber qué cosas estamos haciendo mal, ¿no? Pero en principio se entiende así. Ahora, eso no quiere decir que yo esté dando por sentado que esta antiquísima tradición sea del todo así, pero siempre traigo como una guía importante el que en la época de Joshua se hacía así y no se hizo ningún hidush al respecto. A ver, quiero comentar esa palabra hidush porque ya saben que la he utilizado en varias ocasiones o en alguna publicación. De hecho, tengo un canal que está vacío. No sé si lo dedico a hacer vídeos en hebreo próximamente, pero el canal lo he llamado Hidusha de Oraita. Pero la palabra hidush básicamente es una innovación. Por eso he hablado muchas veces de Hidush Habrit, que sería la forma más exacta de referirnos a lo que es el Evangelio. Hidush Habrit o Hidush Hamikra, etcétera, etcétera. Entonces, un Hidush es implica una takaná. A ver, porque a veces he visto en internet que hablan de las takaná como si fueran algo malo. Y eso no es así. Y Joshua, de hecho, muchas de las cosas que hizo fueron takanot. Pero este es el problema cuando la gente de repente no sabe muy bien hebreo y pilla un poco en el aire lo que otro escribió y ese que escribió ya sabía la mitad de lo que es correcto. Y así se va regando mucho la desinformación. Vamos a ver, una takana es una corrección. O sea que en esa lógica, un hidush, ¿ok? Puede eventualmente contener takanot. Takanot, que es una corrección. ¿Corrección de qué? Corrección de la manera en cómo se observa un mandamiento. Ojo, esto es una takana. Entonces, un hidush puede eventualmente contener takanot. Pero a veces el hidush es un poco más amplio, es una innovación que incluiría aspectos inclusive teológicos, perspectivas, delimitaciones. Es un mundo muy grande, ¿no? Entonces, hay un texto del Talmud que dice que vinieron los discípulos, no sé, Rabí Ishmael, algo así, y él les preguntó, bueno, ¿y qué aprendieron, qué hidush aprendieron en la yeshiva hoy? Y ellos le dijeron, ninguno. Y él les dice, ¿cómo así? Si no has aprendido un hidush, devuélvete a estudiar, que no has aprendido nada. Esto es muy profundo, esa frase. Entonces, eso significa que bien lo dice una introducción de un documento que leí sobre esto, es muy bonito porque dice, oye, los árboles siempre están botando hojas, siempre están dando frutos, dan flores, están produciendo, quiero decir. No puede ser que la Torah se quede estática y petrificada en un punto y en una forma y ya está. Curiosa e irónicamente eso fue lo que le pasó al judaísmo. El judaísmo se ha ido acartonando y petrificando con el tiempo que ya no da para más. Se quedó allí, se fue petrificando con el tiempo, repito, y no da para más. Entonces, y Joshua todo el tiempo, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo hacerle a él todo el tiempo es hidush.
Es un hidush. Por eso dice, ustedes oyeron que fue dicho. Bueno, les voy a hacer un hidush sobre eso. Más que entenderse así o como ustedes lo han tomado, tiene que ver con esto. Y te está renovando el entendimiento. Entonces aquí, de hecho, la palabra innovación o renovación, no como a veces algunos dicen el pacto renovado, no. La renovación, pero no como refrendar, repito. Renovación en el sentido de innovar. Renovación como cuando dice renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, ¿no? Renovaos en vuestro entendimiento. Eso es un hidush, por ejemplo. Entonces dice, oye, cuando entienden los apóstoles que los gentiles son coherederos, eso, aparte de ser un sot, porque viene una revelación de arriba, es un hidush implícitamente, porque está cambiando la perspectiva de algo. La visión de Pedro que hemos mencionado, eso es un hidush también. Ahora que del hidush se derivan takanot. Entonces no piensen que cuando lean por allí algún escrito, no, que las takanots, como si fuera algo malo. No, no, las takanots no son malas. Que las que hicieron algunos rabinos sí dieron para mal o quedaron mal construidas, eso es otra cosa, pero el concepto de takaná es perfectamente lógico. Sobre todo porque, como ya estarán acostumbrados, no todas las palabras del texto hebreo se entienden a la perfección. Hay palabras que no entendemos, hay palabras que están en duda, hay palabras que tienen varias opciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa flexibilidad del texto hace que estemos constantemente sujetos a hidush. Miren lo que ha pasado. Les voy a dar un ejemplo propio mío. Tú en los primeros momentos, cuando estás estudiando, bueno, lo lógico que haces es ir a un diccionario, tomar un libro, lo que hay, es lo que todo el mundo lee, como le pasa a muchos, ¿no? El Strong, el diccionario tal. Bien, eso yo pasé por ahí. Bueno, el Strong no lo usé mucho, la verdad, pero digamos que es lo normal, ¿no? Entonces, la palabra Heleb, a ver, tú lo buscas en todas partes y dice grasa. Grasa, grosura, grasa, grosura. Y en varias ocasiones, en alguna enseñanza aquí y allí, me habrán escuchado de pronto decir Heleb, tal, tal. Pero resulta que luego profundizas más allá porque eso es lo bueno de estudiar. Por eso la respuesta de este rabino a sus discípulos fue que no hay Hidush, es que no has estudiado. Ve a estudiar de nuevo. Alguna cosa nueva se te tiene que abrir en la cabeza, en la mente. No puede ser que has estudiado todo el día y no has aprendido una cosa nueva. No puede ser. Entonces, cuando estudias, cuando te sumerges a estudiar, te das cuenta que hay muchas cosas que dabas por sentado que empiezan a no ser tan por sentado, pero no para mal. Al contrario, que tienen muchas más posibilidades de las que hasta ahora habías contemplado. Todos cuando empezamos a caminar vemos un solo carril. Cuando vamos avanzando empezamos a ver una autopista. Y cuando vamos viendo vemos que la autopista se va llenando de carriles. Y se vaya. Es que hay muchas posibilidades, pero todas, en todo caso, tienen que ir de acuerdo a la revelación del Evangelio, que es lo máximo. Nunca ninguna interpretación privada, eso lo dice la Escritura, puede darle el contorno a la revelación de la profecía, sino el Evangelio. Entonces, concretando, yo usé la palabra Helef dentro de una connotación que era la que había, pero conforme te vas introduciendo, va ampliando y hay un hidush en la forma de entender. Y dices, claro, yo había entendido que Helef era grosura y ahora entiendo que Helef es lo mejor de algo. Ah, cambia la concepción. Es la misma palabra, pero lo que entiendes cambia. Y así sucesivamente, repito, por eso es importantísimo estar con la Torah en la cabeza y estás pensando y estás recordando y te haces preguntas y dices, mira lo que acabo de plantear ahora, por ejemplo, con el tema de los números. A ver, que no es algo que me esté trasnochando y quitando el sueño, pero dices, vaya, ¿y qué tal que de pronto estos números los estamos interpretando nosotros de una manera equivocada y de pronto sean de otra forma? Y eso te viene, te renueva, te da otra perspectiva
estudias, te encuentras con dificultades y te pones a resolverlas. Y en la búsqueda de la solución de esa dificultad vas creciendo. Y ya te podrás imaginar a ti mismo como un árbol llenándose de hojas y demás frutos y demás flores y todo esto, ¿no? Pues eso es un hidush. Ahí está. Entonces el hidush contiene o deriva eventualmente una takana, que es la corrección, la manera como se hace un mandamiento. Retomando el tema que estamos hablando, en principio, cuando Yehoshua estuvo aquí en la tierra, el mandamiento acerca de los productos que eran sujeto del diezmo se hacían con los 7 productos de la tierra de Israel. Si él no pronunció un hidush al respecto, se sobreentiende o se asume que está bien, que no están haciendo algo escandalosamente antibíblico. Luego, si vemos que los apóstoles tampoco hicieron un hidush o una tacaná al respecto, se sigue asumiendo que esa conclusión estaba bien. Y esto vale para muchísimas cosas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el calendario, que siempre que viene una fiesta hay el mismo dilema, el tema del calendario, pues Yehoshua en su momento se sujetó al calendario de la forma que había en ese momento. No, no se puso a decir es que el calendario de Enoch que ustedes han conspirado y lo han quitado, o el calendario de los cumranitas, o el calendario más antiguo de Noé, en fin, no se puso con eso. Esto es lo que hay, pues esto es lo que hacemos y está bien, ¿no? No es que estemos ahora para caer en una crisis existencial y decir, oh, lo hemos hecho mal todo el tiempo y hemos estado engañados toda la vida. No, 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 que no es para tanto. Que Yehoshua estuvo aquí y no se pronunció al respecto. Si él no se pronuncia al respecto, ni los apóstoles, ni además aquello que de lo que se hable está en contradicción con el Evangelio, pues ya está, no pasa nada. ¿Ok? Y por eso estamos hablando de la teruma, porque todo esto ha venido precisamente del mandamiento que estamos estudiando, la teruma, porque ya se han dado cuenta. La Torah dice, por ejemplo, que si tú tenías cultivos, me perdona la palabra, cultivo de miel, o sea, crianza de abejas, y sacabas miel, dice, oye, la puedes llevar, pero no como bicurín. La puedes llevar como un reshit, pero no como dentro de las ofrendas que se traen, porque no aplica. ¿Sabes? No, no sé, pero ahí te das cuenta que ya hemos hablado de la miel, que principalmente es la miel del dátil, no es la miel de abeja, pero te das cuenta que por su contenido en azúcares y todo no se podía mezclar con otros elementos y Dios determina que se dé por aparte, ¿no? Dice, como reshits lo podrás traer, pero no como una minja, porque no entra dentro del concepto. Entonces, eso quiero que lo sepan, repito, que es una regla básica que yo personalmente aplico. Ahora, que dentro del estudio y dentro de que uno se siga sumergiendo, diga, bueno, a ver, Yehoshua, los apóstoles no hablaron de esto, pero implícitamente trayéndolo aquí a colación, esto y lo otro, y sale un nuevo hidush. Eso es otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, para que vean que pongo ejemplos casuísticos, para que les quede muy claro. Pablo dijo así, muy tranquilamente, bueno, y si no consienten vivir, sepárese. Ya, así, como muy suelto, muy escueto, ¿no? Si no consiente, sepárese. A ver, resulta que ya lo he comentado en varias ocasiones, que hoy eso no significa que entonces un hermano o una hermana creyente de la noche a la mañana va a coger sus pertenencias y se va a ir y va a abandonar el hogar, solo porque el incrédulo no se quiere o no consiente en vivir. Ah, pero es que Pablo lo dice. Sí, sí, espérate. Pero hoy tenemos que tener cuidado de la parte legal del mundo, de este mundo moderno, que nos puede terminar perjudicando. Entonces, el mandamiento de Pablo se va a sostener, pero hay un hidush, hay una takaná, o más que todo un hidush, porque no estoy corrigiendo a Pablo, simplemente estoy haciendo un hidush en la manera en cómo lo entendemos hoy y en cómo vamos a proceder hoy, sin perjuicio de hacer lo que Pablo dice. ¿Me explico o no me explico? Porque claro, si yo le digo a alguien hoy, hermano o hermana, bueno, no consintió, pues vete. Mañana le sale una denuncia por abandono de hogar y sale perjudicadísimo en los tribunales, ¿sabes? Entonces dices, a ver, hay que balancear esto.
hay que saber ser sabios para poder dirigir todo esto, lograr el objetivo de la Torá, pero ojo, cuidado, ¿no? Por ejemplo, Pablo implícitamente da por sentado, dice, bueno, porque si no, vuestros hijos serían bastardos y ahora son santos. A ver, eso también tiene un valor de referencia sobre el cual nosotros hacemos un hidush porque tenemos Ruach HaKodesh, no porque humanamente nos creamos superiores o inteligentes para decir, bueno, Pablo ahora lo tomamos y hacemos una cosa mejor. No, no. Todo esto que digo, lo digo precisamente al ser guiados por Ruach HaKodesh cuando nos enfrentamos a un problema. Porque es que el mundo ha cambiado y va y sigue cambiando tan vertiginosamente que nosotros no nos enteramos. He tenido casos cercanos, conocidos, de que de repente donde el padre incrédulo se entera que la hija está siendo educada dentro de la religión, entre comillas, vaya lío. A ver, que dentro de lo que Pablo dice, eso se supone que es lo correcto, ¿no? Se supone que es lo correcto, que el hijo de un creyente se críe como creyente, pero eso hoy no es tan fácil. Tal vez en su momento lo fue y dentro de las circunstancias lo fue. Y lo que nosotros tenemos que buscar es cómo llegar a ese objetivo, pero aplicando un hidush que corresponda a nuestra época. Repito, no porque Pablo se haya equivocado o porque la palabra no esté vigente. Claro que lo está y sí que lo es totalmente verdadero. Somos nosotros los que en nuestras circunstancias estamos encontrando más dificultades para llegar a ese objetivo, pero el objetivo está ahí. Ya está, ¿no? Por ejemplo, en muchos países, como aquí en España, ya tu hijo cumplió 18 años, no puedes hacer nada, no puedes hacer absolutamente nada. Si él decidió irse o hacer lo que quiera, no puedes hacer nada. Entonces le voy a decir, no, es que tu hijo tiene que ser santo y por lo tanto tienes que, vamos, amarrarlo con cadenas o darle una tunda para que aprenda. No, no, no se puede así. Hay que ser astutos. Y por eso los trabajos con los niños pues se tienen que hacer desde muy temprana edad, sacarle toda la dedicación para que en lo posible y con la gracia de Dios de adulto tengan otra forma de ver el mundo, pero sencilla y llanamente es Dios el que se va a encargar al fin y al cabo. Es Dios, más que nosotros, más que nuestra fuerza, más que cualquier otra estrategia que podamos nosotros hacer, pues ya eso queda en las manos de Dios, ¿no? Dice, ¿se podría llamar con una comprensión más profunda del mandamiento una aplicación más responsable? Sí, además, exactamente. Eso está dentro del Hidush, porque es lo que hace precisamente que la Torá no se quede petrificada, sino que es la Torá regulando la vida. Y el principio de la Torá va a estar allí y somos nosotros los que nos las vamos a ingeniar para que la Torá esté presente. Así de simple, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, dice, por eso me encantó el pueblo que dedicó al último estudio que hicimos en los cantares cerca de entender este contexto en términos posibles del texto. Así es. Sí, porque claro, precisamente la lectura masorética es un encartonamiento del texto bíblico, porque al yo poner unas vocales y decir esto es, ya estoy sacrificando todas las posibilidades del texto. Pero cuando leo el texto sin vocales, y lo repienso y lo vuelvo a leer, digo, pues el texto se hace vivo en tus ojos y comienzas a ver posibilidades porque ya no estás delimitado por la vocalización, ¿sabes? Entonces dice, vaya, ¿qué pasaba? Que una persona que leía, como lo dije en ese estudio, una persona que leía el rollo de la Torah en la sinagoga, ya se podía haber aprendido la lectura de memoria, porque es lo que suele pasar, pero si estaba leyendo conscientemente la Torah, las letras, eventualmente le salió una pregunta, oye, ¿qué tal que no se lee así? ¿Qué tal que se lea de otra manera? Y hace más sentido. Eso es un hidush. Entonces, la persona que estudia conscientemente y con la mejor y más noble motivación las escrituras, a esa persona se le va a conceder hidush. Se le va a conceder que su entendimiento y su pensamiento sean renovados, sean mejorados o sean innovados. Bien, vale, perfecto. Dice según Pedro 1.15, poniendo toda diligencia, añadid, exactamente por ahí va la cuestión.
Cuando estaba en el cristianismo tenía muchas dudas y cuando preguntaba solo me decían Dios es soberano y hace lo que le parece y tú ni nadie podemos refutarlo. Y así me quedaba por años, pero ahora estudiando Torah esas dudas se dispersaron No, no porque lo que no enseñaban, te perdón, contesté. un segundo, porque lo que enseñaban era lo que decían en las malas traducciones. Bueno, también pasa estas cosas, ¿no? A ver, que cada vez más a veces estoy teniendo como tal vez un poco más de compasión, de comprensión, porque ¿qué se puede hacer? La gente, no nos imaginamos la cantidad de personas que solo están leyendo la Biblia en castellano y tal vez nunca vayan a tener ni siquiera el acceso a que alguien les oriente y les diga, mira, así no se lee o es esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es Dios el juez de todos y es Dios el que lo ha llamado. Por eso Pablo decía, mira, judío, fariseo, no te pongas a tratar al gentil como si fuera siervo tuyo, que es siervo de Dios, que si cae para Dios cae y Dios es poderoso para levantarlo. Pero no te pongas a estar midiéndole los pasos que hace el gentil que va apenas saliendo como una jirafa recién parida a estarle criticando cada paso que da. Déjalo que crezca y ya veremos. ¿Sabe? Al contrario, deberías ayudarlo a crecer. Y eso ha sido el llamado que he hecho. En su momento lo hice porque ya se han dado cuenta y creo, me atrevo a decir, que se ha aplacado un poco este discurso anticristiano. No sé, en mi entorno lo veo bajado. No sé si en otras esferas, porque estamos como en universos paralelos, en burbujas de comunidades, y no sé cómo anden las otras burbujas, las otras núcleos de estudio, pero creo que en lo que alcanzo a ver yo panorámicamente ha bajado el discurso anticristiano, y creo que eso es bueno, sencillamente, ¿no? Porque creo que la manera como se estaba llegando se estaba volviendo no solo jactancia, sino al mismo tiempo se estaba volviendo casi que un instrumento de juicio, de exclusión, y decir, bueno, este no es, o este no es, este tampoco. A ver, todos sabemos efectivamente que la Escritura dice, el que ama guarda sus mandamientos y el que no lo hace, el tal es un mentiroso. Sí, pero no va a salir con eso a llamarle mentiroso a aquel que ni siquiera está entendiendo de repente lo que lee o que no ha tenido un buen maestro. Por eso hay que saber que efectivamente cuando una persona ya ha recibido instrucción, recibe más responsabilidad, porque ya no puede alegar ni siquiera ignorancia. Si ya estamos acostumbrados a que la ignorancia de la ley no exime de la responsabilidad, ahora imagínate sabiendo. Pero al fin y al cabo, si los hermanos o cualquier otra persona eh, no conoce los mandamientos, no los entiende y no los guarda, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Le vamos a condenar nosotros? Es siervo de Dios. Su fruto es lo que va a conocerse al fin y al cabo. Entonces eso ya le corresponde a Dios determinarlo, no a nosotros. A ver, que sigue en su domingo y sigue en sus cuestiones y no lo ve y no lo ve y no lo ve y pasó la vida y no lo vio. ¿Qué le vamos a hacer? Pero me voy yo a poner en vida a estar, no sé, criticando y juzgando y condenando. ¿Para qué? Al contrario, debería, repito, ir a ayudarlo a que entienda mejor. Y ese proceso no es ahora sacarle toda la biblioteca y restregársela en la cara y decirle, mira, tú eres un ignorante. Es sinceramente, que estés sinceramente interesado en que la persona aprenda, ¿ok? Que te guste enseñar, no a venir a decir, mira, yo sé más que tú. Y ahora tú que antes decía, ahora te digo yo a ti. No, tiene que ser con la sincera motivación de que la persona salga del error. Si la persona no quiere, ¿qué dice la escritura? No discuta, sigue de largo y ya está, no tienes ni que condenarlo, ni decirle ni nada. Sigue, ya le vendrá su tiempo, si eso, ¿vale? Bien, dice, los tiempos son los que cambian, pero no por eso la Torah cambia, solo que se buscaría proceder de una manera que procure la paz, pero que no atente contra la escritura. Ese es el objetivo del Hidush. Creo que si los días están malos ahora que el tiempo está peor que el tiempo de Pablo, pues bastante parecido, la verdad, ¿eh? ¿Puedo leer hebreos y vocales? Claro que sí, por supuesto. De hecho, en esta página que a veces les comparto, aquí, por ejemplo, ustedes tienen la opción de poner el texto en modo sin vocales, ¿ok? Lo pueden colocar solo las consonantes y se puede hacer el ejercicio directo de leer.
Ok, permítame un segundo, a ver si lo puedo poner por aquí. Un segundo, a ver. Creo que aquí está. Lonikut, aquí está, exactamente. Miren, aquí sale el libro de Génesis solo sin vocales. Ya yo por el entrenamiento que tengo, los años que tengo, lo puedo leer sencillamente sin vocales, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pero claro, habrá algún pasaje en el que tienes que recordar, pero ya con el tiempo se hace fácil, sinceramente. No se hace tan complicado, porque ya las palabras son como son, ya tienen unas estructuras mentales y ya está, pues muy sencillo. Lo que eventualmente puede ser un poco difícil si se fijan, aquí ponen las comas, ¿ok? Que eso sí es lo que puede ser un poco difícil porque a veces tienes un montón de palabras seguidas y para saber dónde termina la frase, a veces tienes que leer primero todo y luego leerlo, o sea, leerlo mentalmente, verlo todo y decir, ah, vale, ya sé dónde termina, dónde empieza. Pero así que vayas leyendo de seguido y saber dónde vas a parar, eso puede ser todavía un poco más difícil. Bien, sigamos entonces. Estamos compartiendo detalles diversos, pero estamos hablando, volviendo aquí al tema, de lo que sale de nosotros y que ya no vuelve atrás. ¿Ok? Por ejemplo, acuérdense que esto fue el principio que aplicó Yehudá en un contexto bastante exótico, bastante extraño y irreprochable, cuando él mandó el pago a esa que consideró que vio como una prostituta que era su nuera, ex nuera, y no la encontró. ¿Qué dijo él? Lo que salió de mí no vuelve a mí. Quédate tú con el chivo porque lo que ha salido de mí ya no vuelve a mí. Lo dijo Yehudá, en ese momento. De esto es un poco lo que está hablando. Si de ti ha salido algo para el Señor, no es bueno que luego te retractes, que luego te eches para atrás, que luego digas, bueno, yo pensaba que sí, pero no. Échale adelante, ¿sabes? No retrocedas. Pero ojo, estoy hablando porque no sé qué cosa tenga cada quien en su cabeza, ¿no? No se estén tomando ahora como una confirmación. Estoy hablando en el contexto precisamente de lo que era ofrendas, de lo que era el compartir, de lo que era hacer algo que ibas a compartir con los demás, etcétera. Entonces, de pronto, ahora supongamos alguien había hecho un compromiso y ahora le ha quedado un poco grande, pues no te eches para atrás. Les voy a decir una anécdota, esto lo sabe muy poca gente de mí, pero se las comparto porque viene al caso y me hace mucha gracia. Yo estaba pequeño en el kindergarten y creo que pues mi madre se ganó un premio y yo en esa edad pensaba que todos los premios eran de 1 millón de pesos, estoy hablando del año 89, 88, y le he dicho a la profesora, mi mamá se ganó 1 millón de pesos. ¿Cuál millón? No se había ganado nada, 10.000, 12.000 pesos de esa época. Y enseguida vino la profesora y le mandó una nota a mi mamá, pero fíjense ustedes, mi mamá no dijo, oiga, no, usted está equivocado, lo que sea. Recibió el llamado, lo aceptó y fue adelante. No se echó para atrás, ¿sabes? Es un poco, lo traigo como ejemplo. Y a pesar de que no fue una cosa voluntaria de ella, que fue casi que una imposición, y sin embargo lo recibió con beneplácito y no se echó para atrás. Y llegó y lo hizo, ¿no? ¿Cuánto más si se trata de algo voluntario? Cuánto más si se trata de algo que has dicho, bueno, señor, como si fuera un voto prácticamente, ¿no? Entonces, de repente lo has encontrado que está ahí, te puedes tomar el respiro, pero no retroceder, sino seguir haciendo el esfuerzo, que ha sido para el Señor que ha salido y pues no puede volver atrás. Eso sería, repito, lo ideal. Ahora, si hay alguna otra cosa que ya merezca o necesite una consulta más a fondo porque tiene implicaciones gigantes, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Ya lo estudiaremos. Bueno, entonces vamos a cerrar con la mitzvah 149 y dice, Bezar lo yochal ki kodeshem. Aquí está sin vocales a propósito. Bezar lo yochal ki kodeshem. Una persona zar, es decir, alguien que no pertenece al pueblo, no necesariamente es extranjero. Que esto está en Éxodo 29:33. Y claro, si yo traduzco extranjero,
tal vez no es la mejor idea, ¿no? Porque nos hacemos siempre la idea de alguien que viene de otro país o lo que sea. Pero cuando digo alguien que no es del pueblo, podía ser inclusive un israelita. Esta palabra la he explicado. Un israelita que no era levita era zar para los levitas. ¿Me explico? Porque esto va como por núcleos. Entonces, un levita que no era hijo de Aarón era un zar para los hijos de Aarón. Es decir, alguien que no pertenece a ese círculo. Entonces pudiéramos verlo así, el círculo de los hijos de Aarón, círculo de los levitas, círculo de, digamos, los hijos de Israel, las 12 tribus, el círculo ya luego de los conversos, por decirlo así, y ya de ahí para allá, pues ni se diga, ¿no? Entonces, según qué círculos, habían cosas que no se podían saltar o hacer, y eso era un zar. Entonces, en el contexto de Éxodo 29:33, vamos a leerlo, a ver de qué contexto nos está hablando. Éxodo 29:33, vamos a ver en qué lo dice. Perdón, esto es Génesis, me había confundido. Éxodo 29:33. Dice así más o menos, versículo, vamos a ver, bueno, creo que está hablando de los Miluim. A ver, vamos a ver, vamos a ver más arriba. Bueno, en principio habla del Miluim, ¿no? Pero parece que luego cambia un poco de tema. Aquí está hablando del Hattats. El verso 15 habla del carnero. Lo tomarás, pondrá Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. Lo degollarás al carnero y pondrás su sangre y la rociarás sobre el altar alrededor. Bueno, está hablando de unas ofrendas muy particulares que tienen que ver, repito, creo que con precisamente el oficiamiento, la investidura de los sacerdotes. Y por eso, con toda razón, dice aquí el verso 33, Ve'achlu otam asher kupar bahem, le male et yadam, le kadesh otam, bezar lo yochal ki kodesh hem. Efectivamente, cae dentro de lo que le estaba diciendo. Lo comerán entonces ellos, Aarón y sus hijos, aquellos sobre los que se ha hecho la reconciliación, para llenar las manos de ellos, o sea, recibir la autorización para dar, para bendecir, para santificarlos, y el zar, es decir, un zar, una persona que no sea de este combo, lo yochal ki kodeshem, no podrá comer porque ellos son kodesh, tanto el que come como las cosas comidas. Todo eso es un circuito cerrado que se llama kodesh, y alguien que no esté en ese kodesh ya se llama zar, ya es un zar. Y puede ser un levita, puede ser un israelita, pero ya es un zar para los efectos de esto que estamos hablando. Así que nosotros hoy somos llamados un reino de sacerdotes, somos Goy Kadosh, y por lo tanto, de lo que nos corresponde a nosotros, un zar no puede venir a participar. Un zar, es decir, un incrédulo, una persona que no sea parte del pueblo. Por eso he dicho esta traducción, alguien que no es del pueblo. Por eso es muy importante que siempre estemos recordando qué es lo que nos hace creyentes. Porque a veces, según qué criterio usamos, estamos excluyendo a unos o a otros. Y no se nos olvide que un creyente en principio admitido por los apóstoles era una persona que por el poder y el testimonio puesto de Joshua HaMashiach se había apartado de la idolatría, de la inmoralidad sexual, del homicidio, y que además estaba congregándose y haciendo parte del cuerpo, estudiando las escrituras y buscando aplicarlas a su vida. Eso es un principio de un creyente, ¿vale? O sea, esto no es una regla mía, está escrito. Fue el criterio de admisión que usaron los apóstoles, no yo, no me lo estoy inventando yo. Si alguien conoce y dice, mira, hay un hidush porque por acá dice que también este criterio se incluye. Ah, bueno, pues bienvenido, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que esto fue el concilio de los apóstoles que estuvo en Ruach HaKodesh auspiciando la reunión, y lo que se emitió como un boletín directamente de Dios en boca de los apóstoles, pensaría que este criterio es básico y suficiente para que nosotros sepamos quién es un creyente.
una persona que no confiese que Yahushua es el Mesías y que ya lo esté tratando como un humano, ojo que esto sí tengo que ser muy categórico, ¿eh? El que una persona, a ver, porque tenemos que establecer etapas. Hoy en día, a causa de toda la bullicio que hay y toda la información que hay, puede ser que alguien eventual temporalmente empiece a decir que Jesús es un humano, que es el hijo de José, que es hijo de María, biológico. Entonces a estas personas, ¿qué dice la escritura? Al hombre de herejía, después de una o dos amonestaciones, ya déjalo. Una persona que caiga en las redes de esta doctrina de andar diciendo que Jesús fue un humano, es que no se trata ahora de que nosotros lo estemos juzgando y tú no eres creyente. No, no somos nosotros, es la escritura la que lo está juzgando. Porque el contemplar a un Jesús meramente humano es que ya lo hace ser una persona que es incapaz de redimir. Y fíjense que eso lo tiene tan claro el pueblo judío, que por ahí precisamente está este señor del punto Breslev y siempre remacha la misma historia que ya se los compartí la vez pasada. Me hace gracia porque sus vídeos tienen más títulos con Jesús que los míos. ¿Sabes? Me hace muchísima gracia. Tienen más títulos y cosas puestas en sus, ¿cómo se dice? Las portadas estas de sus vídeos con la palabra Jesús que yo en mi canal. Increíble. Pero se la pasa despotricando, ¿no? De Jesús, de Yehoshua, y habla y habla y habla. Pero una de las cosas que él tiene clara y que es así, es que un hombre no puede redimir a otro hombre y que Dios no acepta sacrificios humanos. O sea, eso está clarísimo. No por ser de Breslev y estar nosotros, yo en desacuerdo con él, voy a decir que todo lo que está diciendo está absolutamente retorcido. No, la mayoría sí, pero hay puntos muy claves. Entonces, no es que yo aquí desde este espacio y con la autoridad que me haya dado Dios esté ahora lanzando juicios y condenando a todos aquellos que estén confundidos ahora con decir que Joshua es un humano o fue un humano, pero ojo, es la escritura la que los está juzgando, no yo, ¿sabes? Llegar a decir que es que sí, que fue hijo de José, que es que sí fue humano y todo lo demás, los está poniendo a ellos en peligro. Lo que pasa es que no se dan cuenta, ¿sabes? Lo mismo que está pasando ahora con toda esta corriente nueva que ya sabemos, que ya hablamos hace ya casi un mes o más, sobre venir a decir que no toda la Biblia es palabra de Dios. Es de estas personas, si no cambian su conducta, su parecer, porque repito, pueden estar temporalmente equivocados. Pero si después de una o dos amonestaciones no cambian y no reconocen su error, la escritura aplica lo que estudiamos aquí. "Venihretaha nefesh ahim me'ameja". Será esa misma persona la que se esté autocortando de su pueblo. No somos nosotros, no soy yo. Esa misma persona está demostrando que no quiere ser parte del pueblo. Negar las escrituras y negar la divinidad del Mesías es que se está poniendo él solo de patitas afuera. Entonces, con una persona de esta será tremendamente difícil llegar a tener una grandiosa comunión, y por eso estamos hablando del tema sobre quién es un creyente, porque eso va a ser fundamental. Y no es para nosotros, repito, ni creernos mejores, ni que ahora estamos en un nivel superior, nada, cero, quítense eso. Pero sí para discernir, sí para saber con quién vamos a juntarnos y en qué. Porque es que esto no se trata ahora de que todos hablan Torah y parece que esa es nunca mejor dicho, la keywords, ¿no? La palabra clave. Basta que alguien diga Torah y ya like y comparto. Y resulta que no es así. No es así, repito, no es porque venga vestido de Torah y hebreo y letras hebreas, ya es de los nuestros. Cuidado porque se está colando mucha cosa, ¿eh? Mucho se está colando. Lo que pasa es que a veces yo digo, a veces no crea, ¿eh? Yo estoy a veces en un dilema entre si quedarme callado y no decir nada y dejar que se manifieste quién es quién, o de vez en cuando hacer un llamado y poner una guía, una vara y decir, oye, esto no pasa por aquí, ¿eh? Lo siento.
Entonces, a veces tengo ese dilema, no es tan fácil, ¿eh? Porque claro, yo digo algo y de pronto se le va a interpretar como que yo estoy juzgando quién me creo yo, o qué sé yo, ¿sabes? Yo soy el juez. No, yo cumplo con decir lo que dice la escritura. Y es lo que, repito, me esfuerzo siempre en demostrar. No es nada más que aquí pone ya y lo saco. Hombre, simplemente hay que estudiar muchísimo. Entonces, estas personas, ya si después de una o dos amonestaciones, yo personalmente ya empiezo a dudar de que sean creyentes. Y no para juzgarlos, repito, Dios los juzgará. Ellos mismos, con el tiempo, como puse en ese post, irán mostrando su fruto, poco a poco. Empezarán a dar un fruto distinto del que se produce por un auténtico nacimiento de arriba en el poderoso nombre de Joshua HaMashiach. Por eso, y ustedes si hacen un récord hacia atrás, siempre he estado poniendo siempre el nombre de Joshua HaMashiach, porque es el nombre, sobre todo nombre, que corta como una espada de doble filo cualquier sutileza, cualquier, ¿cómo se dice? Camuflaje, cualquier tipo de cuestión que venga como a disfrazarse, tú pones el nombre y automáticamente se sabe quién es quién. Pones el evangelio y dices, no, él vino aquí, siendo Dios, se despojó y estuvo aquí, ya sabes quién es quién, automáticamente. Entonces, si no le gusta, si protesta o lo que sea, bueno, mira, comunión, lo que se dice comunión, no vamos a poder tener. Y no es porque seamos ahora un grupo cerrado, no, no, es por tu bien, porque si no entiendes que eso te está haciendo daño, pues todos luego vamos a resultar afectados. Pasa que a la gente le cuesta entender eso, ¿no? Y enseguida creen que estamos juzgando o apartando y que somos mejores, nada que ver. El día que entiendan que es por el bien del que está mal, ojo, que es por el bien del que está mal, ya se dejarán de decir a veces estas cosas. Pero bueno, paciencia, ¿no? Así que bueno, Jabrim, con esto nos vamos a despedir. Ha estado interesante lo que hemos compartido hoy. Hemos estado hablando precisamente, lo voy a rematar, las cosas que han venido a hacer para el Señor no vuelven atrás. Lo voy a escribir aquí como algo visual que todos nos grabemos, ¿ok? Lo que ha venido a hacer para Hashem Yehoshua, Hamashiach, no vuelve atrás, ¿ok? Ni para tomar impulso. Adelante, que empezamos hablando de nosotros mismos. Hemos venido a ser de Él, no vamos hacia atrás. Hay cosas que a veces nos pueden costar, que estamos ahí, pero nunca para atrás. Adelante, ¿ok? Bueno, muy bien, Javerín, gracias a todos por su atención, por compartir. Estamos aquí. La verdad que cada vez me siento más como en familia con todos ustedes. Estamos viéndonos cada vez más frecuentemente. Y bueno, algún día, no sé, nos veremos en persona, tal vez, que sea pronto en nuestros días, ¿no? En la Jerusalén de arriba. Nos vemos pronto. Que tengan Shabbat Shalom. Leitraot.